Marcelito, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien, bien. Hay que esperar al resto. Exactamente. Uy, Ay, ¿cómo va todo, Indio? ¿Bien? bien, muy bien, por ¿Trabajando? suerte, todo bien. Genial. Bueno, vamos a ver, vamos a Ponete cómodo cronometrar nomás. sabiendo que tenemos unos 60 minutos para charlar. Después de esta iniciativa del chino, siempre uno eligió la Universidad Abierta Interamericana por su gran relación que tiene o identificación directa que tiene con el deporte y los deportistas. Tengo el orgullo de decir, como hice en la convocatoria, vamos a hacer unas charlas con mis maestros, aquellos que, es muy cómico, ¿no? Pero aquellos que nos hicieron sufrir como alumnos, pero que nos marcaron a fuego la profesión. Uno de los finales que más sufrí fue con vos. Una de las materias que más sufrí es con Daniel Clavel, también uno de los que tenemos colegas y profesores maestros. Y otra materia que la sufrí pero a muerte fue semiopatología. De esos profesores que nos faltaba el cachetazo, pero la realidad son quienes me hicieron amar esta profesión y me marcaron el camino para poder entender el deporte y la salud de ambos de la mano. Creo que cuando el chino, que es el director, era el director de la carrera hasta el año pasado, hoy es el vicedecano de la facultad, nos convocó para hacer esta charla, creo que era la mejor manera de poder conjugar lo que es la actividad física y justamente las redes sociales, la prevención virtual que podemos darle. Creo que en estos meses que desde que se liberó la actividad física, por estadística o por experiencia, vamos viendo un montón de patologías o de lesiones que se vienen dando. ¿Por qué? Por el entrenamiento desmesurado, por la mal dosificación del entrenamiento, por tanto encierro que tuvo la gente, porque esta pandemia sabemos muy bien que no solamente tiene secuelas motoras, musculares, sino también secuelas psicológicas. Es increíble lo que está haciendo esta pandemia en el conjunto de la población y creo que juntarnos estos locos lindos que somos nosotros que amamos el deporte, bienvenido sea. Por eso, Marcelo, te cedo la palabra para que, si bien creo que fuimos recopilando varias de las consultas que nos fueron enviando por privado, y creo que no te quiero tapar porque la expertise que vos tenés en esta profesión creo que es digna de escuchar y todos los que están del otro lado van a estar muy atentos para poder escucharte a vos. Bueno, gracias, Indio. Sí, nosotros sufrimos como alumnos también, ¿eh? No te pienses que nosotros la sacamos gratis con vos, ¿eh? Pero en realidad, en realidad debe estar, bueno, Jorge, Daniel también por ahí que deben estar por entrar. Yo los que les puedo contar un poquito, me dedico a la parte de rehabilitación en traumatología y deporte y tengo la posibilidad de recibir bastantes corredores, runners, como les quieran llamar, de algunos equipos que entrenan y tal cual como decías vos, Indio, esto no es solamente una afección por desuso nomás de la pandemia, sino que la cabeza ha generado múltiples complicaciones, mucha ansiedad por el regreso, y muchas veces el apurarse, el querer volver a hacer luego de 4 o 5 meses lo mismo que estabas haciendo antes de la pandemia.
Entonces, ese nivel de intensidad claramente no lo pueden sostener y es en donde empieza a aparecer las lesiones que te terminan por ahí marginando más tiempo. En realidad hay varias de las lesiones que normalmente vos la ves con el sobreentrenamiento, cuando la ves ya avanzado el año, que ya pasaron varias carreras o que están preparando una maratón, y que las tenés ahora por ahí dentro del primer mes que empezaron a entrenar. Empiezan a florecer las periostitis, empiezan a aparecer esos dolores de la tendinopatía isquiotibial alta, bien arriba en el glúteo, que encima son bastante complejas a la hora de tratamiento, y mucha sobrecarga y que a veces tiene que ver con cierta falta de planificación del entrenamiento y a veces por la misma desobediencia del que entrena, ¿no? Que quizás el entrenador le pone pautas claras de lo que quiere, quiero que corras a 5:10, 4:40, 5:30 y empiezan a acelerar esos tiempos y de esa manera después terminan sobrecargados antes de haber empezado a preparar nada, porque la realidad es esa, no estamos preparando ninguna carrera por ahora porque no hay nada para hacer. Entonces Sí, es un buen nos momento, en convertimos realidad considero, en plantar una buena base física para el año que viene. Eso para mí debería ser el norte en el estos norte, casos. exactamente, nos convertimos en campeones mundiales de entrenamiento en la baldosa, porque uno siempre dice que entrenó muy bien indoor por las clases por Zoom que estuvimos haciendo, pero con un rango de movilidad determinado que es totalmente anormal al gesto deportivo que estamos acostumbrados. Entonces, Claro. cuando nos liberan al aire libre, claro, salíamos a correr y sentíamos que teníamos una bolsa en la cabeza, porque claro, el rango de movilidad era diferente, había que mover otras estructuras que estuvieron totalmente sedentarias, y la realidad es que ahí empiezan todas las sintomatologías adversas, las periostitis en el mejor de los casos. Claro, en el consultorio, no ahora, pero en la etapa de entrenamiento sí es más habitual, incluso hasta he tenido varias fracturas por estrés, cosa que obviamente ahora no está pasando. Pero a veces la gente se equivoca y piensa que porque estuvo haciendo cinta es lo mismo que correr. Y cuando vos le explicás que en realidad la cinta lo que se te mueve es el piso y cuando vos corres lo que trasladás es tu cuerpo y que tus músculos no trabajan exactamente igual, a veces lo dejás un poco pensando, ¿viste? Lo mismo cuando dicen, no, pero no corrí mucho, estuve corriendo 15 kilómetros, y pero ¿cuántas veces por semana? Y por ir a hacer entrenamientos de 4 o 5 días por semana, no se toman un descanso en el medio, y es vital, el descanso es el momento de la recuperación del cuerpo. Si vos querés que tu cuerpo pueda generar un nuevo tejido, porque el entrenamiento es eso, el entrenamiento es romper tejido. Vos rompés tejido para estimular que el cuerpo te genere un nuevo tejido. Pero eso lleva tiempo. Por lo tanto, si vos te pones a entrenar, a romper tejido y rompes más del que generás, entonces terminás siempre en una desventaja mecánica. Y ahí es donde viene el problema, ¿sí? El que corre, el runner tiene una gran voluntad y gran esfuerzo pone cuando ve que rápidamente va ganando en distancia, en capacidad, se siente mucho mejor. Pero esos crecimientos no son lineales. Yo no puedo estar duplicando constantemente las cargas de ejercicio porque en algún momento eso nos termina produciendo una lesión por estrés. ¿Sí? Y cuando Sí, digo estrés, estoy hablando de estrés mecánico, no estoy hablando de estrés psicológico. sí, ¿Sí? sí, tal Todo cual. tejido tiene un soporte de carga que se denomina estrés. Cuando ese estrés supera la capacidad de respuesta del tejido, se produce la lesión. Sí, ahí tenemos a Marce que nos pregunta sobre cómo se previene la fractura por estrés. Bueno, ¿varón o mujer, Marce? No me dijiste. Marcela, una amiga de la zona Marcela, es oeste. mujer. ¿Por qué digo si es hombre o mujer? Porque las mujeres tienen una desventaja. Tienen todo un sistema hormonal diferente que el hombre, que incluso la predispone más a eso. Y una de las cuestiones fundamentales con las fracturas por estrés tiene que ver, más allá de todo el sistema hormonal, la cantidad de carga que vos le administrás a un hueso. ¿Sí? La fractura por estrés, para explicarlo fácilmente, es la pérdida de resistencia del hueso, pero en forma interna.
a diferencia de una fractura que toma los extremos del hueso y se parte, acá empieza a debilitarse el interior del hueso, por eso muchas veces con una radiografía no se percibe, ¿sí? La fractura por estrés, alguien bien avesado con una ecografía o con una resonancia las puede percibir perfectamente, y hay diferentes clases, hay diferentes clasificaciones que van desde un edema óseo simple, que tiene que ver con el entrenamiento, hasta lo patológico, ya que se produce una pérdida de resistencia del hueso. La fractura por estrés, la mejor recomendación es cuidarse de todo lo que es impacto, ¿sí? Sobre todo que no haga al entrenamiento. Es decir, si tenés la posibilidad de correr o de entrenar sobre una superficie blanda, sobre tierra, sobre pasto, tomala. Tomala porque el cemento te devuelve completamente, ¿sí?, la cantidad de impacto que vos le pones. Y si vos te pones a ver que en 10 kilómetros que vos hacés, le estás pegando a cada tibia, ¿sí?, aproximadamente 3.000, 4.000 veces, ¿sí? 3.000, 4.000 veces en 15 kilómetros. Estamos hablando de algo que por ahí esos números no los tenemos en cuenta. Termina eso generando, ¿sí?, un debilitamiento del hueso. Y el hueso necesita tiempo para sanar. Son patologías que por ahí después te dejan 3, 4 meses afuera de poder correr. Claro. Por eso hay que hacer una consulta rápida a su médico, a su fisio, ¿sí?, a su kinesiólogo. Hay diferentes formas de trabajo para la rehabilitación, pero lo que van a concordar todos es en que vas a tener que bajar las cargas de trabajo, ¿sí? Y vas a tener que ser paciente, que es una palabra básica y fundamental para esto. Sí, y si bien llegando al punto crítico, que es la fractura por estrés, en el mejor de los casos, los microtraumatismos terminan generando esos edemas óseos con dolores tan agudos que son muy difusos y tardan un montón en reabsorberse esos edemas. Entonces hacen una sesión, 2 sesiones de kinesio, ya empiezan a mejorar el síntoma y ya cortan el tratamiento. Y ese es el peor error, porque el edema se sigue, como es exacerbando, sigue aumentando el edema y tienen una recidiva continua que no se termina de absorber, y algo que parecía sencillo a tratar en unas semanas termina llevándote meses y alejándote de la práctica deportiva. Totalmente. Yo les doy un tip para esto. Cuando nosotros tomamos la tibia, que es por lejos el lugar más habitual de las lesiones por estrés, si tomamos la tibia a lo largo, desde el tobillo hasta la rodilla, si el dolor aparece en el tercio de arriba, tiene que ver con la musculatura que implica el extensor de los dedos, ¿sí? Es quizás la más benigna esa. La parte media ya se relaciona más con patología del sóleo, que es un músculo que está abajo de los gemelos, es un músculo profundo, ¿sí?, que suele tener bastante trabajo en los corredores, que ya es, digamos, una luz amarilla, ¿sí? Y la luz roja es el tercio distal. La tibia, entre el tobillo y unos 10-15 centímetros para arriba, ¿sí?, ahí se relaciona directamente con el tibial posterior. Esa, cuando duele ahí, ya es realmente momento de parar todo, porque es la de más gravedad, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a tener esos problemas, hay que parar, hacerse revisar y ver realmente si está en necesidad de poder seguir entrenando, o el kinesiólogo puede hablar con el entrenador y entre los dos, porque esto debe ser un abordaje multidisciplinario, generar un trabajo adaptado a las posibilidades que puedas tener en ese momento sin agravar la lesión. Sí, sí, y esa patología que vos decís del tercio distal, que es de la parte de la tibia, la parte más cercana al tobillo, para aquellos que nos están escuchando, se da mucho en los corredores de trail, los corredores de montaña, por ese impacto repetitivo de saltar en las piedras. La piedra no absorbe nada del impacto que pueda absorber la tierra. Entonces muchos de los corredores y el tobillo, de montaña arrancan y en el trial el tobillo trabaja. Claro, dicen, no, me esguincé, me doblé, no, mentira, se hacen una resonancia y tienen un edema óseo bastante avanzado, y por no querer parar, después lo termina limitando y dejando por mucho tiempo fuera de la competencia. Claro. Y en esos casos, ahí abajo hay que diferenciarlo de esas lesiones por estrés de lo que es la tendinitis, la tendinopatía del tibial posterior,
que es otro de los grandes problemas que podés tener a nivel del tobillo y el pie cuando sos corredor. ¿Sí? Entonces hay varios aspectos a tener en cuenta para diferenciarlo en todos estos casos. Exactamente. Qué grande, maestro. No sé dónde está el resto. ¿Cómo? No sé dónde está el resto, el chino, Daniel. No, ahí ¿Dónde lo se veo. metieron? Dani está conectado. Ahora vienen las preguntas para Dani. Ahora lo hacemos participar a Dani y al chino. Marcelo, ¿vos qué opinás sobre las plantillas sin evaluaciones posturales de los atletas? Porque muchas veces, hoy en día el running, al ser moda, enseguida van a una órtesis, a una suplementación en el cual, pero no se trabaja sobre la estructura, que es una de las virtudes que nosotros fuimos capacitándonos a lo largo de los años para trabajar antes de llegar a una órtesis. Muchas veces cuando ya enseguida se hacen la plantilla, pierden la posibilidad de hacer alguna corrección postural que quizás todos terminamos necesitando plantilla, porque los arcos plantares se terminan gastando propio de la acumulación de canas. Pero quizás se puede demorar esa órtesis sugerida. Vos, cuando te toca un chico joven, pero un chico joven no solamente por la edad cronológica, sino, yo soy medio despectivo cuando digo el lomo virgen, aquel deportista que es nuevo y que empezó a hacer entrenamientos sistemáticos y vos te das cuenta que necesita un entrenamiento, una preparación física para que la estructura acompañe al gesto deportivo que está y no mandarlo enseguida a una órtesis. Yo, a ver, es muy simple. Trabajo en un lugar donde también pueden hacerse plantillas. Y la verdad no soy un fanático de las plantillas. Entonces, soy anticomercio en ese aspecto. Los tres fabricantes más grandes de plantillas, yo los conozco a los tres. Me quieren matar, pero claro, nosotros defendemos también el entrenamiento y el trabajo integral sobre el deportista. Mira, acá el tema de las plantillas, hay como varios mitos con eso. Hay unos que piensan que porque corre te usar plantillas. Primero, no. Segundo, me compré las mejores zapatillas, ya vienen adaptadas a mi pie. Menos. ¿Sí? Porque las grandes empresas te hacen las zapatillas a una medida estándar. ¿Sí? Con mayor o menor capacidad de absorción, pero cada pie es individual, es diferente, soporta diferente carga, diferentes desejes. Por lo tanto, ¿hay que usar plantillas siempre? No, para mí no. Segundo, ¿cuándo empiezo yo a pensar en la utilización de una plantilla? Empiezo a verlo cuando tengo... A ver, yo trato de hacer mucha semiología. Es lo que me gusta, la revisación, la clínica. Entonces, cuando observo que hay callosidades, hay zonas de hiperapoyo, ¿sí? Que haya un callo en el pie indica que esa zona está apoyando. En el corredor se da mucho la caída del arco anterior, que muchas veces ni se habla de eso. Entonces empieza a aparecer toda una callosidad entre el segundo y el tercer metatarsiano, que son la base de los dedos en el medio, que normalmente esa zona no está preparada para apoyar. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Si eso se cae, empieza a descender el arco interno y los dedos se empiezan a poner en garras. ¿Sí? Es una consecuencia tras de la otra. Entonces, primero hay que evaluar el tipo de pie que tenés antes de la pisada. ¿Sí? Segundo, ver cómo está alineado. ¿Sí? Hay pies que presentan en carga un arco aparentemente normal y en cuanto empiezan a ser dinámicos se aplastan. ¿Sí? Lo que sí, se prueban totalmente. Por lo tanto, todo el estudio de las plantillas ha avanzado muchísimo. Antes se hacía con un poco de talco y te parabas y donde dejabas marcado, ahí lo hacías. Ahora, además del estudio estático, hay un estudio dinámico. Hay estudios que reflejan el grado de presión que hace el pie en el piso. Pero no nos tenemos que olvidar que todo eso nos está hablando del pie, pero no nos está hablando de lo que pasa arriba. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el pie es la base, ¿sí? Pero así como influye de abajo hacia arriba, también el pie está influido desde arriba. Por lo tanto, rotación interna de cadera, rotación externa de tibia, ¿sí? Son factores que hacen que una rodilla se tiende a ir hacia adentro, se tiende a ir hacia el valgo, ¿sí? Las piernas se tienden a juntar las rodillas
y eso va a tender a pronar el pie. ¿Sí? Entonces, no es solamente una cuestión de plantillas. Como vos decías hoy, hay que hacer una evaluación, ¿sí?, de la persona, no del pie. ¿Sí? Cada apoyo es individual y no es para mí necesario siempre que vaya y tenga que hacer una plantilla. Sí, sí, no es 2 ¿Sí? más Hay 2. casos en los cuales, claro, y de hecho me parece sano también tratar de ir cambiando las variables, porque acabamos de hablar de muchas variables que hacen con el apoyo. Ir tratando de modificar de a una, pequeñas, ¿sí?, cambios antes de ir a un cambio total como termina siendo una plantilla. ¿Sí? Lo Exactamente. cual también no quiere decir otro extremo, que las plantillas son malas, para nada. No, 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 no. Para nada. Hay que saber equilibrar e ir hacia el lado que mejor le convenga al paciente. El paciente o el cliente, en el caso de los preparadores físicos, es un problema que hay que resolver. ¿Sí? La persona quiere hacer una actividad física, entonces vos tenés que dedicarle el tiempo para ver de qué manera lo puedo hacer lo mejor posible. Genial, genial. Ahí le voy a dar, a ver si está Dani por ahí. Dame un Que venga segundo, Dani, por Danielito. favor. Daniel Clavel. Lo vamos a invitar. A ver si lo podemos sumar a Dani. ¿Qué haces, Indio? ¿Cómo te va? Un Muy bien. gustazo. Mirá qué lindo donde nos juntamos. Yo ¿Viste hago vos? una breve introducción. Yo siendo bastante radical en mi vida y bastante, como es temperamental, con Dani es con uno de los profes que más sufrí la carrera, pero es el profesor al cual le agradezco todos los días todo lo que me enseñó. Cuanta cagada pedo tuve a lo largo de los 5 años de carrera, todos los días. Me acuerdo de uno de mis maestros que es el licenciado Daniel Clavel. Tuve la suerte de pasar y derrotar alguna que otra vez por su consultorio ahí por Avenida Corrientes, pero todos los días, mirá, tengo una anécdota muy buena en los Juegos Olímpicos, Dani. Ajá. Cuando yo me acerco a la directora de kinesiología de fisioterapia que trajo el equipo cubano, y me acuerdo que todos de la AKD, todos los colegas de la AKD, medio que protestaban que los cubanos eran muy cerrados. Y me acuerdo que yo me acerqué a la directora, que era la señora Lesbia, y agarro y le digo, ustedes sí que son nuestros maestros de la fisioterapia en el mundo. Y me miró así de costado, diciendo, y pues hombre, ¿por qué has dicho eso? Y porque ustedes nos enseñan que la fisioterapia arranca por la manipulación y por las manos, la mejor herramienta que tenemos son nuestras manos. Palabra 100% Clavel. Y agarra y me mira, me escuchó y siguió haciendo su trabajo. Y no me dio bola. Y por ahí le toqué la moral y le nombré a uno de sus mejores atletas de la historia. Y me dice, ¿y tú qué deporte has hecho? Y me puse a hablar. ¿Sabe quién es ella? Es la directora del centro de rehabilitación más grande que hay en La Habana, en Cuba. Todos los días ella me llevaba con el equipo cubano a trabajar con ellos por el tipo de trabajo que hacíamos con los judocas, donde los agentes físicos son una herramienta fundamental que nosotros tenemos. Los agentes físicos, para aquellos que nos están escuchando, son las maquinitas por las cuales muchas veces nuestra profesión está ninguneada. Descreen de la fisioterapia o del kinesiólogo, porque no, ni me metieron las manos, no me tocaron. Y la realidad es que con la materia que tuve con Daniel Clavel aprendí todo lo que sé, todo lo que sigo aprendiendo, y me encanta escucharlo en cuanto curso por ahí estás como disertante. Así que les presento a uno de mis torturadores en los 5 años de carrera en la Universidad Abierta Interamericana. Gracias, Dani, por sumarte.
Ah, un placer, Indio, la verdad. Sí, fue muy lindo, fue muy interesante todo el tiempo que hemos compartido ahí. Como decía, como decía recién Marcelo, vos fuiste un hueso duro de roer, ¿eh? No, no fue sencillo. Que te vayas adaptando a las normas de funcionamiento, pero fue un trabajo realmente muy lindo y aparte, bueno, todo el que después hemos hecho en la carpa de la UAI junto con, digamos, con todos los corredores, con los maratonistas, el triatlón, donde pusimos allá la vez pasada en el norte también. Así que realmente un Exacto. placer el trabajo en conjunto, realmente. O sea, Uno de los, siempre hay que buscar la complementariedad, es la tal cual. clave. Uno de los trabajos prácticos que yo me acuerdo, ¿para qué miércoles voy un sábado a esas clases, esos trabajos prácticos que nos hacías hacer? Me acuerdo de ese trabajo de Tensegridad, un sábado, un día hermoso, 5 horas encerrado en la universidad y terminamos entendiendo, pero pasan, es lo mismo, hoy me toca como exalumno, es lo mismo que decíamos de nuestros padres cuando no hinché, no hinché, no molesté, no molesté, y hoy decimos qué razón tenían nuestros viejos. Es lo mismo, para pasar a entender, mirá de lo que me quedó a mí de aquel práctico de tensegridad y de los míos fibroblastos, para entender cuando me toca algún paciente y vos ves las zonas de adherencia, cuando haces la evaluación semiológica, la palpación en todo el cuerpo del deportista, del paciente, para poder explicarle a los atletas por qué esas adherencias hacen que uno pierda la eficiencia. Yo lo explico con un paralelismo tragicómico, que le digo, mira, vos mover el velador de tu casa te significa gastar 5 energías. Ahora, cerrá tu casa, cerrá la puerta, ponele un trapo de piso abajo, andate y volvé en 5 años. Vas a querer mover ese mismo florero, pero para mover ese florero vas a gastar 10 energías. ¿Por qué? Porque vas a correr el florero, pero te vas a traer el mantel, la cortina, el cenicero, la silla, el velador. Vas a mover todo lo que arrastra y eso es parte, es perder la eficiencia. Entonces, todas esas adherencias con aquellos famosos míos, fibroblastos, de esa clase que yo odiaba el sábado con un pleno sol, todos disfrutando al aire libre y yo encerrado en la facultad, pasé a entender algo tan importante de el cuerpo humano como un todo. Y después de estas aperturas que se vienen dando en los gimnasios hace unas horas nada más, me canso de escuchar uno de esos famosos mitos cuando dicen no se elonga. Si el caballo no elonga, ¿por qué voy a elongar? Y uno dice, claro, después cuando uno le trata de explicar a esos alumnos que van a esos gimnasios, le digo, vos tenés en cuenta que en el gimnasio, si vos te quedás elongar, al profesor no le pagan por elongarte a vos, al profesor le pagan por las horas. El profesor quiere que te vayas a elongar a tu casa, pero no es que no sirve elongar. Ahora te dejo a vos y que nos expliques de manera criolla todo esto que Bien, agradecido de haberme enseñado en estos años como alumno. muchas gracias por la intro, Indio. Déjame que comente un par de cosas en relación a lo que estaban hablando recién con Marcelo. eh, Como para sumar y complementar algunos otros conceptos en función de una de las preguntas que estaban haciendo uno de los asistentes, y tomando algo que dijiste vos recién también acerca de lo que es la mirada global del cuerpo. Porque yo creo que este es uno de los principales problemas que tenemos, que nos han formado de esa manera a nosotros como profesionales y después de la misma manera hemos transmitido esto durante muchos años hasta que hemos podido incorporar la realidad de que el cuerpo es uno solo, y que está todo relacionado. A ver, vos podrías correr de la misma manera si los brazos los dejaras quietos al lado del cuerpo. No, Claramente no, sí, necesitas el balanceo de los brazos, ¿sí? Es decir, sí, sí, eso, digamos, le da equilibrio al tronco y hasta te permite sacar parte del esfuerzo, lo sacas desde el brazo, para poder generar que la otra pierna vaya hacia adelante, vaya hacia la flexión. Entonces, el hecho de entender la globalidad del cuerpo, el hecho de entender que se necesita una flexibilidad, es decir, el cuerpo tiene que estar disponible, que es un término que se utiliza mucho ahora, que está muy bueno,
el hecho de que todas las estructuras del cuerpo tienen que estar disponibles, flexibles, para después poder utilizarlas en el movimiento que uno necesita utilizar. Y hay una clave, que es que si hay una zona que está rígida, hay otra zona que tiene que moverse en exceso para compensar lo que esto no se mueve. Y esa es una de las claves para entender lo que es la globalidad. Esa es una de las claves para entender muchas de las fascitis plantares, que era lo que decía una de las personas recién en el chat, y que decía que vive con contracturas cervicales. Y uno puede decir, pero mirá, que le duele, tiene una fascitis plantar y además, encima, tiene una contractura cervical. Es que es lo mismo, es parte del mismo problema. Sí, sí, Es decir, tal no cual. son cosas distintas. Yo digo que todo esto es como un pulpo en el cual la cabeza del pulpo es la que dirige todos los tentáculos y un tentáculo es la información de la contractura cervical. Otro tentáculo es en la región lumbar, otro tentáculo es el pie. Pero está todo directamente relacionado, todo forma parte de lo mismo. Sí, Entonces, sí. ahí lo que uno tiene que interpretar, en primer lugar, es, o sea, hacer una evaluación y ver cuáles son las zonas que están rígidas. Y para empezar, una de las claves, una de las características en esta evaluación global es identificar que habitualmente una de las zonas rígidas es la región lumbar, es la columna lumbar. Y como consecuencia, habitualmente, de que la alimentación no es precisamente buena y uno muchas veces suele tener determinadas alteraciones en la alimentación, es decir, en el funcionamiento del sistema digestivo. Y cualquiera de esas alteraciones, que se basan por un lado en la alimentación y por otro lado en nuestra situación emocional, No, sí. todo eso puede generar que de pronto el alimento vaya transitando lentamente a través de los intestinos, fermente, genere gases y esos gases generan tensión de la parte lumbar. De hecho, así es como empiezan las discopatías lumbares. Ahora, si esa parte lumbar empieza a estar rígida, resulta que adelante está rígido también el psoas. Fundamental para la carrera. ¿Sí? Porque uno habitualmente, ¿en quién piensa? Pensás en el cuádriceps, en los isquiotibiales, en los gemelos. Sí, sí. Y en el psoas, que está tan profundo adentro de la columna lumbar, es decir, adentro del abdomen, pero es el principal, es el más fuerte flexor de cadera. La vez pasada le hicieron una resonancia magnética, o no es que le hicieron, se compartió una resonancia magnética de Usain Bolt, y resulta que el psoas era así grandote. Sí, sí, ¿Sí? la vi. Que obviamente es distinto el psoas de un corredor de 100 metros al psoas de un maratonista. El maratonista no tiene un psoas tan grande, ¿sí? Porque es más de fibras de resistencia, no fibras de fuerza. Por eso los entrenamientos también son diferentes. Ahora bien, ese psoas se ve acompañado por otro músculo que es el músculo ilíaco. Y el músculo ilíaco, si hay alguna alteración digestiva, tanto parte del psoas como parte del músculo ilíaco empiezan a quedar retraídos y empiezan a generar una alteración a nivel de la cadera. Pero además, muchas veces se complementa esto con algunas alteraciones en la zona abdominal baja, termina generando, por ejemplo, la falta de hidratación, la falta de un control ginecológico en las mujeres, una falta de control prostático en los hombres mayores, ¿sí? Es decir, mayores de 40, que ya tienen que hacer los controles. Digo esto porque el maratonista no es solamente el de 20 años, por supuesto. Sí, sí, tal ¿Sí? cual. Entonces, muchas de esas alteraciones de vejiga, de útero, de ovarios, de próstata, generan una contractura, una tensión del músculo piramidal. Es decir, es uno de los músculos profundos de la cadera, que empieza a generar un bloqueo en la cadera. Ese bloqueo, más la sobrecarga de lo que es el ejercicio en sí mismo, empieza a generar una mayor sobrecarga del glúteo medio, del tensor de la fascia lata, es decir, de todos los músculos laterales de la cadera. Y entonces eso empieza a generar una tensión lateral del muslo, y a partir de ahí es cuando empieza a venir una patología habitual en el corredor, que es, digamos, que es el rozamiento de la fascia lata en la parte externa de la rodilla. Así que de hecho se le llama la rodilla del corredor. Pero ¿por qué se da eso? Se da porque el origen de toda esa alteración está en la parte abdominal. Ahora bien, muchas de estas alteraciones, que también se ven acompañadas por alteraciones del diafragma,
cuando el diafragma no trabaja adecuadamente, eso está todo directamente conectado con lo que es la región posterior, todo eso se va restringiendo la región posterior, y eso es lo que después termina con una tensión de la fascia plantar. Y ahí es donde está la fascitis plantar. Es decir, la fascitis plantar está arrancando en la zona abdominal diafragmática, la cual además genera, si el diafragma está rígido, uno no respira con el diafragma, que es el más importante con el cual tenemos que tomar oxígeno, que es lo más importante para vivir, para empezar. Generando Entonces, cualquier hiperactividad. bloqueo del diafragma hace que vos necesites estos músculos anterolaterales del cuello para tomar aire y levantar la región alta del tórax para respirar. Y entonces nosotros vemos muchas veces que uno va corriendo y van respirando desde acá arriba y no respiran con la panza. Y la clave es respirar con la panza, respirar con el diafragma. Eso le daría mayor resistencia, mejor trabajo, o sea, menos fatiga. Es decir, no se van a fatigar tanto si respiran bien con el diafragma. Ahora bien, si yo no respiro con el diafragma, necesito respirar sí o sí con los escalenos. Ahora, para que los escalenos tomen aire, necesitan un punto fijo. Porque los escalenos en realidad están para lateralizar la cabeza, para girar la cabeza, es decir, toman punto fijo acá y mueven la cabeza. Ahora, para levantar las costillas, necesitan punto fijo en la cabeza, es decir, en las vértebras cervicales. Entonces, a partir de ahí, esto se pone rígido para que estos músculos se agarran de acá y empiezan a levantar el tórax. Entonces ahí es donde viene la contractura cervical. ¿Por qué? Porque el diafragma está funcionando mal. Entonces, un mal funcionamiento del diafragma puede generar tanto problemas hacia abajo como la fascitis plantar, como contracturas cervicales. Y obviamente el pie en garra, que mencionó otra de las personas que estaba hablando acá, es parte del mismo problema. Es decir, no llegó a ser una tensión de la fascia plantar, pero los músculos de la planta del pie también están rígidos. Con lo cual, de acá se desprenden varias cosas. Primero, la necesidad fundamental de hacer una evaluación preventiva para saber cuál es el problema que cada uno tiene que corregir individualmente. Porque no es para todos los mismos. Es decir, hay determinados patrones de entrenamientos que son comunes a todos. Pero pues cada uno somos personas distintas. Tenemos distinta vida, tenemos distinta mentalidad, tenemos todo. Es decir, ¿cuántos como vos estuvieron entrenando? Pero sin embargo vos llegaste a representar al país. Y no otros que fueron compañeros tuyos. Sí, ¿Me explico? Entonces, no todos tenemos las mismas capacidades físicas y mentales para poder acceder a esos lugares de privilegio en la representación del deporte del país. Entonces, en esta evaluación individual hace que no es lo mismo que haya una tensión de la parte lateral de la cadera a que haya una tensión de la parte interna de la cadera. Entonces, si la articulación de la cadera está hacia afuera en abducción o está hacia adentro en aducción, eso desalinea toda la pierna. Y entonces eso genera que vos pises mal. Entonces, a partir de ahí vos podés llegar a tener un problema de pie plano, un problema de mal apoyo del antepié, o podés estar generando un mal apoyo con sobrecarga en la parte externa, que después te termina, por ejemplo, en una fractura por estrés del quinto metatarsiano, o terminás con una tendinopatía de Aquiles, que es una consecuencia más del mismo problema. Y obviamente ni hablar los problemas de rodilla, los problemas meniscales, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esas mismas rigideces previas. Sí, sí. Entonces, a partir de acá, fíjate que no es solamente evaluar el apoyo del pie, esto es algo que le hicimos la vez pasada con un especialista en la pisada, donde vimos cómo si uno trabaja con los músculos del arco interno del pie, vos corregís algo, pero si vos trabajás con la cadera, vos generás una corrección de todo el miembro inferior en el apoyo. Entonces no lesionás ni la cadera, ni la rodilla, ni el pie, arrancando desde arriba. Cosa que si arrancás desde abajo, muchas veces, digamos, compensás parcialmente, por eso se desgastan tanto las zapatillas, como preguntaban algunos recién, o por qué se rompen tanto las plantillas y que hay que renovarlas permanentemente. ¿Se entiende? Sí, sí, bueno, esto como un concepto así genérico. Ahora vos me preguntaste otra cosa, pero antes por las dudas, no sé si querías hacer un comentario a esto que comenté. No, me encanta escuchar porque es revivir la tortura que me martillaba en la cabeza a mí.
Y no, me quedó como una anécdota que vuelvo para atrás. Un paciente me dice, pero yo vine por el gemelo y no me lo tocaste, indio, porque el problema no es el gemelo, le digo. El problema es otro, no es el gemelo, no, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es una anécdota genial. Te lo voy a poner el número figurativo para... Y me acuerdo que se fue y me dice, pero vos jugás tu matrícula que no es tu gemelo, el problema no es tu gemelo, se fue. El paciente se fue. En ese momento no se pagó 10. Yo todas las días por medio le escribía, ¿cómo anda tu pierna? ¿Cómo anda tu pierna? Y nunca me contestó. A los 2 meses, yo atiendo a la esposa también. Le pregunto al mes, me dice, no, está muy bien él, si está jugando al fútbol, no le jodió más el gemelo. A los 2 meses volvió, por otro problema con la otra pierna. Cuando fue a pagar, me dice, me da los 10 que paga, y me dice, no, son 20, le digo. ¿Por qué? Porque vos tenés que pagar por 2 matrículas, la que me gané en la facultad y la que te gané a vos. Porque viste que el problema no era el gemelo, el problema estaba en la cadera, no era el gemelo. Entonces, esa es una anécdota genial que me quedó para entender donde esa evaluación integral que tenemos que hacer siempre, porque por más que vengan y vengan de esa kinesiología convencional en la cual está, yo siempre digo, es la parte que no nos gusta de la kinesiología. A mí me encantó cuando yo empecé la carrera, me dijo un profesor, si a vos te apasiona esta profesión, vas a aprender a mirar con los dedos. Y es tal cual. O sea, es tal cual. Aprendimos a mirar con los dedos. Vos no hace falta mirar al paciente o la estructura que estás tocando, sino que mirás para otro lado, pero te vas dando cuenta cómo cambian las texturas de esas estructuras. Así que, adelante, maestro, siga hablando. Recién hicieron una pregunta acerca de de la ruptura de Aquiles. Y acá, bueno, obviamente van cayendo un montón de preguntas, algunas las llego a leer, otras no tanto. Da para hablar, obviamente, mucho de todo Igual lo lo que que están está preguntando bueno, también, ¿no? disculpa Dani, lo que está bueno que como el jueves volvemos a hacer la charla, yo este vivo lo vamos a guardar y vamos a anotar cada una de las preguntas que fueron surgiendo para que la temática de la charla del jueves a esta misma hora la vamos a abordar y inclusive por privado nos vamos a contactar con cada uno de ustedes porque queremos que lleguen agradecimiento al haberse sumado, poder que no se quede nadie con las dudas que se le vaya presentando en su vida como deportistas o como simples recreativos de la calidad de una buena calidad de vida, como siempre digo. Perfecto, me parece brillante. Simplemente algo que hablaba, porque venía a colación del tema de las cirugías del tendón de Aquiles. Digamos, uno puede, primero, como dijo Marcelo hace un rato, las lesiones de los tejidos es cuando los tejidos no están preparados para realizar el esfuerzo al cual uno lo está sometiendo. Y de ahí es la clave de todo lo que es la preparación física de base, que es parte de lo que uno tiene que ir haciendo ahora para volver al deporte, ¿sí? Para volver a hacer la actividad habitual. Cuando la sobrecarga es mucho mayor de lo que el tejido está preparado, el tejido empieza a lesionarse. Cuando uno termina con una ruptura del tendón de Aquiles, es porque ya hacía mucho tiempo que el tendón ya no había dejado de ser flexible. Es decir, los tejidos, los tendones también, son elásticos, es decir, tiene la capacidad de poder estirarse un poco y volver, pero es muy poquito, es de entre un 4 y un 8%, es decir, casi nada, pero sí se estiran. Ahora, cuando ese tejido empieza digamos, a perder esa flexibilidad, ese 4%, en algún momento puede romperse directamente. ¿Sí? Eso científicamente se le llama tendinosis. ¿Sí? No tendinitis, sino tendinosis a esa patología. Ahora bien, ahí la clave son dos. Primero, que el cirujano sea muy bueno. Aparte de esto, de hecho esto yo lo viví, lo experimenté cuando tenía más o menos 45 años. Me rompí el tendón de Aquiles. Y lo primero que hice fue llamar a Daniel Estumbo. Hola Dani, me acabo de romper el Aquiles. ¿Qué día? Fue un lunes a la noche. ¿Qué día me operás? ¿Cuándo me operás?
Me dice, mira, puede ser el jueves o puede ser el sábado en tal lugar. Le digo, no, el jueves, porque cuanto antes la cirugía mejor. Y el jueves a la mañana me estaba operando. Entonces, una mano impecable. Y lo segundo es la rehabilitación. ¿Sí? Es decir, las dos cosas tienen que ir de la mano. Y la rehabilitación, bueno, digamos, obviamente yo tuve ahí la alternativa de trabajar con todo mi equipo de colegas, que con ellos hice toda la rehabilitación, y teniendo el láser de alta potencia, que acelera todos los procesos de cicatrización de los tejidos. Entonces, bueno, yo en 8 semanas ya estaba caminando sin taco, con la flexibilidad completa y caminando como si nunca me hubiese pasado nada. ¿Sí? Entonces, sí, uno puede volver, y de hecho después volví a hacer deporte, el deporte lo volví a hacer más adelante, pero ya preparándome porque en realidad me rompí porque hacía 2 años que no jugaba al fútbol, estaba con sobrepeso, bueno, todos los factores preimponentes los tenía todos. La Y a los vida. 15 minutos me rompí. O sea, esto fue así, me di vuelta para ver quién me había pegado una patada y el que estaba más cerca mío estaba a 5 metros. O sea, con lo cual, cuando me caí, dije, bueno, no, ya está. Bueno, eso en relación a algo que preguntaron ahí de la ruptura de Aquiles. Ahora bien, volviendo al tema de la flexibilidad, que era lo que estabas planteando. Un gran problema con el tema de la flexibilidad es que bajo el mismo nombre de flexibilidad o elongación, se ponen dentro de la misma bolsa un montón de métodos que son totalmente distintos. Y entonces todo es elongación. Y entonces no es lo mismo hacer una elongación estática, una elongación dinámica, una elongación excéntrica, una elongación pliométrica, ¿sí? O de estiramiento balístico, una elongación tipo stretching, ¿sí? Es decir, hay un montón de métodos. No es lo mismo elongar un determinado tiempo en series de 10 segundos que hacer 2 minutos continuos de manera estática o de manera dinámica. Entonces, el tema es que cada uno de los estímulos que nosotros le damos genera una determinada respuesta en los tejidos. Entonces no es lo mismo hacer un entrenamiento que hacer otro entrenamiento, en este caso de la flexibilidad o de la elongación. Entonces, hay estímulos que generan respuestas en los tejidos, ¿sí? En el tejido, digamos, en la fascia, ¿sí? En el músculo, en la miofascia y en el tendón. Hay otros estímulos que generan respuestas sobre el sistema nervioso. Entonces, en realidad el tema es, cuando uno evalúa, uno se tiene que plantear cuál es el objetivo. Entonces, de acuerdo a lo que yo evalué, ¿qué es lo que necesito? Necesito liberar una zona, necesito elastizar el tejido, necesito que neurofisiológicamente el tejido esté así, veloz, pero por la activación muscular que me genera un determinado tipo de elongación. Entonces, ahí es donde esto requiere un estudio mucho más profundo. ¿Por qué? Porque si hoy lo que quiero solamente es aumentar la longitud del tejido, bueno, para eso tengo determinadas estrategias que están todas destinadas fundamentalmente al sistema nervioso. Entonces, desde el sistema nervioso es donde nosotros ganamos rango de movilidad inmediatamente. Y con ese rango de movilidad ganado es donde yo puedo entrenar el tejido ahora para que sea fuerte en este nuevo rango de movilidad, porque el músculo no está acostumbrado a trabajar en un rango más largo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el bíceps, que está acostumbrado a trabajar de acá a acá, y ahora yo lo estiré, el bíceps, todo este rango, no sabe cómo trabajar, porque no está acostumbrado, no está acá el darle la información al músculo para que trabaje en este ángulo. Entonces, yo elongué un músculo, ahora tengo que enseñarle cómo el músculo tiene que trabajar en este ángulo nuevo. Sí. Entonces, para cualquier tejido pasa exactamente lo mismo, por eso el tema es ir de manera progresiva, ir ganando esos rangos de movilidad, que se ganan desde la neurofisiología y luego en lo que es el reentrenamiento de los tejidos. Digamos, por eso hay una estrategia que realmente es muy, muy buena para todo esto, que es el método Pilates, o como nosotros llamamos, digamos, kinesio Pilates. ¿Por qué? Porque nosotros lo trabajamos desde la evaluación kinésica y a partir de ahí eso lo aplicamos y lo transferimos al ejercicio que cada persona necesita. Funcionalmente, pero digamos, son un montón de factores que entran en juego en ese entrenamiento. Y de hecho nosotros con Marisa tenemos algunas experiencias que hemos hecho con corredores, ¿sí? A los cuales ganaron ese rango de movilidad, o sea, mejoraron el tiempo de duración de la corrida. ¿Por qué?
porque le aumentamos el rango de movilidad con fuerza. Mayor Bueno, rango de movilidad y mayor fuerza. Y con creo eso que, se fatigaban menos. mira, Entonces, un perdón, paralelismo, ¿cómo, perdón? un paralelismo cuando un fitito gasta lo mismo que un Falcon de acá a Rosario. Claro, ¿por qué gasta lo mismo? Porque el fitito va pisando el acelerador a 100 y el Falcon va a 1500 vueltas a 100. Entonces, el Falcon es más eficiente, no necesita ir al mango para ir al lado del fitito. Entonces, lo que estás explicando vos, Dani, para aquellos que quizás se les escapa sobre la eficiencia y el rango de movilidad, es eso, es a mayor palanca, mayor fuerza, pero si yo no necesito la fuerza para un deporte de resistencia como el nuestro, entonces pasás a ser más eficiente, por ende, retrasás el proceso de fatiga. Y de esa manera, en criollo, tenés mejor aguante. Claro, exactamente. Exacto, tal cual. Tal cual. Al tener un brazo de palanca más largo, digamos, gastas menos energía y corre más rápido. Y correr más rápido por mucho más tiempo. ¿Sabés, Dani, Exactamente. lo que voy a hacer? Por las dudas, creo que quedan 2 o 3 minutos. Yo voy a cortar este vivo porque si yo no llego a los 60 minutos me permite guardarlo. Sí, Entonces, lo corto el vivo y genero uno nuevo como para abordar varias de las preguntas que nos quedan. También lo invitamos ahora a Marcelo. Pero ahora corto este vivo y arrancamos de nuevo. dale. ¿Eh? Buenísimo. Hola, Sheila. Gracias, gracias, mil gracias. Un éxito de la charla. Gracias.